Hola chicos, les voy a grabar un video sobre el tema espectrofotometría de absorción molecular en el UV visible para que tengan el material que les sirva para interpretar un poco todo lo que ya tienen también en el libro. Les voy a explicar el fundamento de la técnica y cómo se aplica desde el punto de vista metodológico en el laboratorio. Y para cerrar les voy a explicar cuáles son las desviaciones más comunes de esta técnica de análisis instrumental. La espectrofotometría de absorción molecular en el UV visible es una técnica que sirve para medir la concentración de moléculas, por eso se llama espectrofotometría de absorción molecular, que la muestra está formada por moléculas. El nombre espectrofotometría tiene que ver con que es una técnica que utiliza en su fundamento la radiación electromagnética. Todas las técnicas donde la interacción materia-energía sea a través de la radiación electromagnética se llaman técnicas espectrofotométricas o espectroscópicas. Espectrofotometría es de absorción porque se basa en la absorción de fotones. O sea, los fotones llegan a la muestra y son absorbidos por moléculas. Por eso es absorción molecular. Y es en el UV visible porque la zona del espectro electromagnético que se utiliza en esta técnica que vamos a ver hoy es la zona del espectro UV visible, o sea, la zona en la cual la interacción de la materia con la energía es a través de provocar, o sea, los fotones lo que hacen es provocan cambios energéticos en los electrones de valencia, o sea, los electrones más externos, que aumentan su energía, pasan a niveles a orbitales de mayor energía y cuando vuelven al estado fundamental lo hacen perdiendo calor. Entonces absorben fotones y devuelven ese exceso de energía en forma de calor. Los electrones responsables de la absorción son los electrones más externos, que en el caso de las moléculas son electrones que están en orbitales de enlace. Ellos son los que absorben radiación electromagnética de la zona UV visible. Al absorber radiación, los electrones pasan de un orbital enlazante a uno no enlazante o antienlazante de mayor energía. ¿Cuáles son los electrones que absorben radiación electromagnética en la zona UV visible que se puede medir en el espectrofotómetro? Bueno, están los electrones enlazantes, que si recuerdan son los que contribuyen a formar un enlace simple, doble, triple, que en el caso de las moléculas saturadas son los enlaces sigma, y en el caso de las moléculas insaturadas son los enlaces pi. Y están también los electrones en orbitales no enlazantes, que son electrones que no intervienen en los enlaces. Entonces, si recuerdan, el enlace sigma estaba formado por dos enlaces S, o sea, la superposición de dos S, y los pi en la superposición de los orbitales p de los átomos. Entonces, eso forman los dobles y triples enlaces. Y los no enlazantes son electrones que se encuentran no enlazados. Las transformaciones electrónicas son cuando es de un enlace sigma, o sea, un electrón que está en un orbital sigma, pasa a un orbital sigma excitado, o sea, un orbital de mayor energía, necesita mucha energía. Eso está dado en la zona UV al vacío, no hay instrumentos que permitan medir esta transformación. Un electrón que está en un orbital n, si pasa a un orbital de sigma excitado, trabaja más o menos en la zona donde trabajan los instrumentos. Los instrumentos, para que se den una idea, trabajan entre los 200 nanómetros y los 800 nanómetros. Algunos incluso se extienden hasta los 1000 nanómetros, que eso ya sería la zona del infrarrojo cercano. Entonces, ultravioleta y visible, el ultravioleta va desde los 200 hasta los 400 nanómetros más o menos, y el visible desde los 400 nanómetros hasta los 800 nanómetros.
un electrón que esté en un orbital n, si pasa a un pi o a un pi asterisco, o sea, un electrón que esté en un orbital n o en un orbital pi, cuando se excita al llegar la radiación electromagnética, trabaja bien en la zona del espectro que podemos medir con un espectrofotómetro, que es el instrumento que se utiliza en este tipo de determinaciones instrumentales. Eso es lo que les decía antes. Recuerden que un orbital sigma era superposición de orbitales s del átomo y los pi superposición de orbitales p. Para que se ubiquen más o menos en un esquema de las transiciones energéticas, un electrón que se encuentra en un orbital sigma necesita toda esta energía para pasar a un orbital sigma antienlazante. Este salto energético es mucho más grande que para pasar desde un pi o desde un n hasta un antienlazante pi o antienlazante sigma. Tanto n o pi tienen transiciones electrónicas menores en energía, por eso se puede trabajar en la zona entre 200 y 800 nanómetros. En general, las moléculas que producen entonces transiciones electrónicas que se pueden utilizar en la determinación instrumental de absorción molecular en UV visible son moléculas que tienen enlaces dobles y triples, que tienen electrones en orbitales n, y si hay conjugación, o sea, si son dobles enlaces conjugados, mejor. Cuanto mayor es la conjugación en las moléculas, menores la transición o sea, menor es la energía necesaria para la transición electrónica y mayores probabilidades tenemos de que la molécula absorba en la zona del visible, que es una zona de menor energía. Recuerden que la zona de ultravioleta es de mayor energía y conforme nos vamos hacia la zona del visible e infrarrojo, la energía disminuye. ¿Cuál es el fundamento de la técnica? El fundamento de la técnica es que una muestra formada por moléculas absorbe radiación electromagnética monocromática, o sea, llegan fotones que tienen la misma energía y en esos casos la potencia radiante de las disminuye. Esa reducción de la potencia del haz depende de la concentración de analito, que es el absorbente en la muestra. Cuando hablamos de potencia radiante, estamos hablando de la cantidad de fotones, o sea, es una medida de la cantidad de fotones. ¿Qué significa entonces? Significa que el estímulo es radiación electromagnética, o sea, la fuente de energía es radiación electromagnética. La muestra, que está formada por moléculas, absorbe esos fotones de la radiación electromagnética, que tiene que ser monocromática y de la zona del espectro UV visible. Esa radiación electromagnética monocromática, o sea, que está formada por fotones que tienen la misma energía, es absorbidos, parte de esos fotones son absorbidos por la muestra. Como se absorben fotones, la cantidad de fotones que emite, que salen de la muestra, son menores a los fotones que llegaron. Entonces, la respuesta, o sea, la información analítica es esa disminución de potencia, o sea, es la absorción de esos fotones. La absorción de fotones es una medida o es una señal que depende de la concentración de analito en la muestra. Por eso se utiliza con fines cuantitativos. Las leyes de la fotometría hablan, en realidad, las leyes de la fotometría lo que buscan es ver cómo se relaciona esa cantidad de fotones absorbidos con la concentración. Los que estudiaron, Lambert y Beer, la fotometría, vieron que la potencia del haz disminuye y la disminución de la potencia del haz es proporcional a la concentración. A esa medida de la cantidad de fotones absorbidas se le denomina absorbancia y es una magnitud física que se relaciona con la cantidad de fotones absorbidos por la muestra. Se determina con la diferencia entre la potencia de las que incide en la muestra y la potencia de las que sale de la muestra. Por lo tanto, por ejemplo, si llegan 100 fotones y salen 50, esos 50 fotones que se absorbieron serían una medida de la absorbancia.
solo que es una medida que es logarítmica con la cantidad de fotones o con esa potencia de láser. En cambio, la transmitancia mide la cantidad de fotones que salen de la muestra, o sea, la cantidad de fotones transmitidas por la muestra, ¿sí? O sea, es la fracción de la radiación que sale de la muestra. Entonces, la transmitancia es el cociente entre la potencia de las que sale y el que llega. Por ejemplo, si llegan 100 fotones y salen 20, esos 20 fotones que salen es una medida de la transmitancia. Y los 80 fotones que quedaron absorbidos sería una medida de la absorbancia. ¿Sí? Lo que pasa es que no es lineal, porque una es una diferencia de logarítmica y la otra no. Por eso es que no es tan lineal la relación, no es lineal, es logarítmica la relación entre transmitancia y absorbancia. Por ejemplo, si llegan 20 fotones, si llegan 100 fotones y salen 20, nosotros ya lo que haríamos es el cociente entre 20 dividido 100. O sea, me diría, bueno, le estaremos diciendo que 0,2, una fracción de 0,2 es lo que sale de la muestra. Que si lo multiplico por 100 me da el porcentaje de fotones que salen de la muestra. Entonces nos diría que la transmitancia o el porcentaje de transmitancia es un 20%. Significa que de 100 fotones que llegan, solo 20 están saliendo. ¿Tá? En cambio, la absorbancia se enfoca en los fotones que se absorben. Se enfocarían en los 80, en ese 80% que está siendo absorbido por la muestra. ¿Tá? O sea, la absorbancia se enfoca en los fotones que se absorben, mientras que la transmitancia se enfoca en los fotones que salen de la muestra. Sin embargo, se pueden relacionar matemáticamente la absorbancia con la transmitancia como simplemente, bueno, sabemos que el logaritmo de P de la potencia incidente sobre la potencia emergente se puede escribir como logaritmo de P0 sobre P, y P0 sobre P es la inversa de T. Entonces, por eso es que se puede decir que la absorbancia es el logaritmo de 1 sobre T. Y de ahí surgen el resto de las ecuaciones. O sea que el logaritmo de 1 sobre T es lo mismo que el menos logaritmo de T. Esta es una propiedad de los logaritmos. Y como el porciento de transmitancia es 10 al cuadrado, el logaritmo de 10 al cuadrado es 2, de ahí sale el 2 menos el logaritmo de porciento de t. O sea, esta sería la forma de transformar absorbancia usando porciento de transmitancia o absorbancia usando transmitancia. Entonces, el fundamento de la espectrofotometría de absorción molecular es que una potencia, un haz monocromático, por eso puse un color, en este caso puse un color violeta o magenta, fotones monocromáticos llegan a la muestra y parte de esos fotones son absorbidos. El resto sale de la muestra. La cantidad de fotones absorbidos es directamente proporcional a la concentración y al ancho del paso de luz. O sea, este es el paso óptico, se denomina, o ancho del paso de luz. Ese ancho es, cuanto más ancho sea el recipiente por donde atraviese las de luz, más va a disminuir la potencia porque más moléculas se va a ir encontrando en el camino. Justamente en el camino de las de luz para salir de la muestra, se va encontrando con moléculas. Cuanto más largo es este camino, más moléculas encuentra en su camino y se va a ir absorbiendo cada vez más. Entonces, lo que dice justamente la ley de Lambert-Wiebe es que la absorbancia, o sea, la cantidad de fotones absorbidos, es directamente proporcional al ancho del paso óptico y a la concentración de analito en la muestra. Esto es lo que se ve en esta imagen, ¿sí? Acá está puesto I como intensidad o potencia. Nosotros habíamos hablado en la clase anterior que vamos a considerar intensidad y potencia como si fueran sinónimos, aunque no lo sean. Entonces, acá se ve cómo disminuye la intensidad de las de luz al pasar por la muestra. El largo del paso
va a afectar a la intensidad de la luz que sale, al igual que la concentración de analito en la muestra, porque la muestra, las moléculas de analito absorben esa radiación. ¿Y para qué la absorben? La absorben, como habíamos dicho, para que los electrones que están en el nivel de valencia, o sea, los electrones que están ocupando orbitales moleculares, pasen desde estados fundamentales a estados excitados y cuando vuelven al estado fundamental pierden calor. Entonces, ese es el fundamento de la espectrofotometría de absorción. La variable absorbancia es una variable que se enfoca en la cantidad de fotones absorbidos. ¿Tá? Por eso es que es igual al logaritmo de la potencia de las incidentes menos el logaritmo de la potencia de las emergentes. Así que pone el foco en la cantidad de fotones absorbidos. Mientras que la transmitancia se enfoca en la cantidad de fotones que salen de la muestra. Por eso es que son complementarias. No son, si fueran las dos lineales, por ejemplo, si acá vamos a hacer una suposición. Si acá, perdón, vamos a poner acá, entonces dijimos que era la cantidad de fotones que salen sobre la cantidad de fotones que llegan. ¿Qué significa eso? Que si fueran lineales directamente y llegaran 100 fotones, y acá, por ejemplo, se absorbieran 80 y salieran 20, estos 20 estarían relacionados con la transmitancia y estos 80 son los que estarían relacionados con la absorbancia. Lo que pasa es que como no son lineales, una es logarítmica y la otra no, por eso es que no es simplemente la suma de absorbancia más transmitancia me da la potencia incidente, porque son, porque las variables usan, absorbancia usa logaritmos y la transmitancia usa, no usa logaritmos. Entonces, por eso es que son complementarias. Lo que sí es importante saber es que cuando aumenta la absorbancia, disminuye la transmitancia. Y cuando disminuye la absorbancia, o sea, cuanto menos fotones se absorban, mayor va a ser la transmitancia. Y cuanto mayor cantidad de fotones sean absorbidos, menor va a ser la transmitancia. ¿Sí? O sea, cuanto mayor sea y esa cantidad de fotones absorbidos está relacionada directamente con la concentración a través de una ley que se denomina la ley de Lambert y Beer. ¿Qué dice la ley de Lambert-Beer? La ley de Lambert-Beer dice que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de una especie absorbente en la muestra y a la longitud del paso óptico. O sea que depende de dos variables, que son la concentración y la longitud del paso óptico. ¿Sí? La absorbancia en una técnica instrumental no conviene que sea mayor a 1,2 o 1,5. Estas son las formas de expresar la absorbancia, que es la ley de Lambert-Beer, dice que la absorbancia es igual a epsilon por B por C. ¿Qué significa esto? Esto es el paso óptico. C es la concentración en unidades de mol por litro. Y esta es una constante que depende solamente de la longitud de la onda. Como la onda es monocromática, entonces epsilon es una constante. ¿Tá? O sea que epsilon depende de quién es la molécula, en qué medio está y fundamentalmente de la longitud de la onda. Si la onda es monocromática, epsilon va a ser una constante. Y epsilon se denomina coeficiente de extinción molar porque se usa para cuando la concentración está en moles litro. Cuando la concentración se expresa en gramo litro, cambia epsilon por A, que significa es el coeficiente de extinción. Simplemente coeficiente de extinción.
A, entonces, cuando la concentración es en gramo litro, cuando la concentración es moles litro es epsilon, pero fíjense que las variables son el paso óptico y la concentración. Esta, A o epsilon, se consideran constantes porque dependen de el paso, la longitud de onda, que dijimos que el haz tiene que ser monocromático, y dependen de la naturaleza de la molécula y el medio en el que está. Otra forma de expresar la ley de Lambert-Eaton es con esta ecuación en la cual se usa la concentración se expresa en gramos por cada 100 mililitros o lo que es lo mismo gramo decilitro. Cuando la concentración se expresa en gramos decilitro o gramos por cada 100 mililitros o por ciento peso en volumen sería esto. Entonces, la ley de Lambert-Eaton se expresa usando este coeficiente de extinción específico, ¿sí? O absortividad específica, ¿sí? Estos coeficientes de extinción también reciben el nombre de absortividad. Absortividad molar, absortividad a secas y absortividad específica, ¿sí? Absortividad específica, entonces, la única diferencia entre estas tres ecuaciones es cómo expreso la concentración. Nada más, es la única diferencia. Entonces, la absortividad específica, la absortividad molar y la absortividad son también llamados coeficientes de extinción y que indican cuánta radiación absorbe una sustancia a una determinada longitud de onda. Por eso tiene que ser un haz monocromático, ¿sí? Hablar de una determinada longitud de onda es hablar de un haz monocromático. ¿De qué depende la absortividad? Este concepto es muy importante. Depende de la longitud de la onda, de la naturaleza del analito y las características del medio. Las características del medio, cuando hablamos de las características del medio, estamos hablando de solvente y también pH. O sea, en muchas moléculas el pH es fundamental. El pH puede hacerme cambiar el epsilon o la absortividad molar o la absortividad específica, y eso puede provocar desviaciones si no se controla. Otra forma que pueden encontrar en los libros la absortividad específica es, en lugar de A, con la letra E, de extinción o de coeficiente de extinción específico. Es la otra forma de encontrar. Acá fíjense que me olvidé de decirles recién, acá se ve 1% 1. Esto es generalmente porque es por ciento masa volumen la concentración, de ahí viene esa expresión del coeficiente de extinción. ¿Cómo se relacionan entre sí? Bueno, para pasar del coeficiente de extinción molar al coeficiente de extinción o absortividad a secas, que es la minúscula, tengo que usar el peso molecular, porque es para pasar desde moles, una es en moles litro y la otra es en gramo litro. Y para pasar de la absortividad específica a la absortividad común y silvestre, es la absortividad A minúscula, acá la diferencia entre gramo litro y gramo decilitro, o sea, entre gramos por cada 1000 mililitros y gramos por cada 100 mililitros, es 10. Por eso de ahí viene este cociente 10 de para pasar desde A minúscula a absortividad específica.